La doctora Andrómeda Valencia Ortiz es una destacada especialista en psicología de la salud y desarrollo emocional. Su trabajo se ha centrado en el impacto de las enfermedades crónico-degenerativas en la infancia, contribuyendo al avance del conocimiento en esta área. Es licenciada en psicología por la UNAM, donde también realizó su internado en psicología general en el área de salud. Posteriormente, obtuvo su doctorado en psicología de la salud dentro del posgrado de excelencia de la UNAM, con énfasis en cáncer pediátrico. Ha sido docente en diversas instituciones, como la Universidad Iberoamericana, la Escuela Nacional de Enfermería del IMS, la Universidad de las Américas y la Universidad Intercontinental. También ha desempeñado un papel clave en la estandarización de pruebas psicológicas a nivel nacional, incluyendo el FROSTIG3, Shipley 2 y FFPIC, y actualmente lidera la estandarización del WISC5. Actualmente, se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y es miembro del cuerpo académico Salud Emocional. La alianza entre el prestigio de Umbrales Academy y la trayectoria de la doctora Andrómeda garantiza un espacio de aprendizaje e innovación que impactará positivamente a docentes, investigadores y profesionales de la salud y la educación en la región, proporcionando estrategias innovadoras basadas en evidencia científica para la evaluación e intervención en salud emocional y neurodesarrollo infantil. En lo que vamos, aquí si quieren, en esta nos quedamos. Un poco con esta imagen lo que queríamos comentar es la importancia de revisar que a lo largo de la historia de las pruebas Wechsler se ha tenido que ir haciendo una revisión y nuevas versiones que intenten mejorar las anteriores y que intenten dar respuesta también a las necesidades que se tienen que dar en términos de que pues la población va cambiando, los análisis psicométricos van mejorando y se van detectando nuevas necesidades que se tienen que ir haciendo con respecto a mejorar esas versiones previas que se tienen de las pruebas. Entonces, algo que es importante es que en esta imagen ustedes pueden observar cómo las pruebas nacen de esta primer prueba que es la Wechsler Bellew 1, que para los adultos se utiliza desde 1939, y en la versión en donde ya se incluye más en términos de la prueba para los niños, una segunda revisión de la misma en 1946. Estamos hablando de hace más, ya pues de 50, 60 años, o sea, ya lleva bastante tiempo que ya había estas inquietudes de ir mejorando las versiones y cómo esto nos va permitiendo que haya una evolución. Y de ahí sale pues las pruebas de adultos y en particular me voy a centrar en la prueba de inteligencia para niños, el WISC, que como tal aparece en 1949, después una versión revisada en 1974, una versión 3 en 1991 y ya para el 2003, una versión 4. Y ya en Estados Unidos, la versión 5 desde el 2014, posteriormente una versión al castellano con la versión española y actualmente ya está concluida la estandarización para México con datos tanto de México como de Colombia, lo que permitirá que podamos utilizarla en población latinoamericana. Entonces, ahora sí, si me pasan la siguiente, lo que estábamos comentando un poco es que estas situaciones, eh, la, creo que te regresaste ahí una. La que sigue. Ok, entonces, bueno, como les decía, pues han pasado varias versiones, hemos intentado irla adaptando y cada versión tiene el objetivo de mejorar la versión anterior, sobre todo en términos de la precisión, la relevancia de la evaluación y cómo podemos identificar mejor las capacidades cognitivas de los niños. Y en este caso, a veces se integran nuevas subpruebas y a veces se van cambiando esas subpruebas, ¿no? Y esto nos ayudar a que entonces una mejor versión de las capacidades cognitivas complejas. Alicia, tú que estás pasando la presentación, yo te recomendaría que no uses la barra porque esa te puede hacer que te adelantes o te atrases y que mejor uses tu cursor en el teclado o simplemente darle enter o pararte sobre la presentación del lado derecho, darle clic y ahí te va a ayudar a ir avanzando. Ahora sí, la siguiente, por favor. Dale clic. Si es que si usas el de abajo te mueve un poco. Pero bueno, en este caso, pues estamos hablando de una prueba
que nos va a permitir evaluar capacidades de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, comprender. También nos permite ver cómo los niños van desarrollando la capacidad de tener ideas complejas y de aprender sobre la experiencia. Por lo tanto, es una prueba fundamental en el campo de la educación y es una prueba también muy importante para las personas que están en el campo de las neurociencias y tiene pues diferentes utilidades. Entender cómo los niños van adquiriendo esta capacidad a lo largo del tiempo, pues resulta fundamental para la toma de múltiples decisiones. La siguiente, por favor. Y bueno, en términos generales, las pruebas de inteligencia para la evaluación de la inteligencia en niños, pues han tenido también, como les decía, su evolución. Si me pasas la siguiente, les quiero compartir una imagen donde se ve de un lado, pues, una prueba Wechsler de hace muchos años en la versión original en inglés. Como ustedes pueden ver, pues ya el tipo de materiales, el tipo de presentación que tenía, pues nos permite observar cómo se utilizaban diferentes estructuras, diferentes tareas o actividades para poder observar este proceso de la inteligencia. Y ahí tienen un libro que también se utilizó hace muchos años que hablaba sobre las alternativas para la interpretación de otras versiones anteriores, como puede ser el WISC 3 y este libro ya no se encuentra tan fácil ahora, pero quiero que vean que de cada versión se van trabajando estrategias para ver cómo podemos hacer usos mucho más amplios, cómo podemos explotar al máximo esas versiones. Y del lado derecho de la imagen tienen ustedes la versión que actualmente se está utilizando, que es la versión del WISC 4, que es la que se está utilizando actualmente en México y que también se utiliza en América Latina. Tienen ahí unos ejemplos del manual y otro libro también que es el de claves, que se desarrolla para que quien utiliza estas pruebas pues tengan más elementos para poderlas utilizar al máximo. La siguiente, por favor. No me voy a detener mucho en platicarles del WISC 4 en particular, pero en general, pues consideremos que las pruebas de inteligencia, en particular las Wechsler, nos sirven para el uso clínico, nos sirven mucho como psicólogos clínicos o como evaluadores de alguna situación o desafío que pudiera afectar esta capacidad cognitiva de los niños. En el ámbito escolar, sin duda, nos queda claro que es fundamental para ubicar la capacidad y la ubicación a veces inclusive de grado escolar o de desafíos que puede enfrentar o manejar un niño en el ambiente escolar, sobre todo relacionado con procesos de enseñanza-aprendizaje. También ha sido una prueba que se utiliza mucho en el campo de la neuropsicología para evaluar procesos de maduración y también como nos da la posibilidad de ver el desempeño del niño en comparación con otros niños de su edad, pues también nos ayuda a hacer un cálculo de cómo van esos procesos de maduración. Sin duda lo utilizamos en la investigación. En general, en las baterías de evaluación, en muchos casos es fundamental incluir la evaluación de aspectos cognitivos como la inteligencia y también tiene gran utilidad en el campo forense. Entonces, debido a los múltiples usos que tiene, el contar con una versión que esté actualizada, pues resulta fundamental, sobre todo por lo que mencionábamos de que conforme va pasando el tiempo, las características tanto culturales, de desarrollo e incluso de evaluación en términos psicométricos, pues van a tener que irse adaptando y mejorando. La siguiente, por favor. Sí, ahí sí, esa. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, en la versión actual que se está utilizando, pues evaluamos a niños de años a 16 años en investigación que característicamente es individual por la necesidad de la manipulación de materiales. También es importante mencionar que esta prueba va a tener un tiempo de aplicación aproximado de hora y media, 2 horas, dependiendo de la edad del niño aproximadamente. Es una prueba con clasificación C. Esto quiere decir que quien la va a utilizar tiene que haber tenido forzosamente un entrenamiento, una capacitación en el manejo de esta prueba y está considerada ya como una prueba que debe de usar un psicólogo con experiencia, tanto con antecedentes en evaluación como con el conocimiento necesario para la interpretación. Y la versión mexicana que se utiliza actualmente es del 2007.
La siguiente, por favor. Vamos a pasar esta parte del WIS 4 un poquito más rápida porque en realidad nada más era un breve recordatorio de cómo está la que estamos utilizando en este momento. Y en la lámina anterior pues se veían los materiales que se utilizan. Denme oportunidad si me la pueden regresar, gracias. En todas las pruebas se cuenta con un manual técnico que es muy importante. Tristemente es el que más trabajo nos cuesta desarrollar y es el que a veces menos leen, pero en estos manuales técnicos se explica las características de cómo se construye esa prueba, cómo se adapta o cómo se actualiza y también nos permite identificar otros elementos como puede ser las condiciones en las que se debe de aplicar de forma adecuada. Y los análisis estadísticos que se utilizaron para llegar a estas conclusiones o estas normas. La prueba también cuenta con un manual para el aplicador y para la calificación, protocolos donde vamos a ir contestando o poniendo las respuestas de los niños, los cuadernillos de respuesta, las libretas de estímulos, las plantillas para calificar y los materiales necesarios para poderla implementar, como pueden ser las libretas de estímulos o los cubos. La siguiente, por favor. Ahora sí, como saben, pues lo que buscamos es una medición adecuada del funcionamiento intelectual de los niños. La siguiente, por favor. Y bueno, pues esta prueba, la que está actualmente, que representan un funcionamiento intelectual muy importante en dominios como lo que es comprensión verbal, índice de razonamiento perceptual, índice de memoria de trabajo, índice de velocidad de procesamiento y puntuaciones compuestas. Esto es importante considerarlo porque dentro de las nuevas características que tiene el WISC, pues vamos a encontrar que el tipo de puntuaciones que nos da va a ser diferente, que las subpruebas que se presentan han cambiado y bueno, simplemente si tú estás familiarizado con esta prueba, con la versión 4, pues lo que vas a encontrar son algunas modificaciones en la versión nueva. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, está la descripción en forma gráfica, 15 subpruebas, 10 subtests principales y 5 subpruebas que incluye conceptos con dibujos, sucesión de números, letras, matrices, registros y razonamiento. Creo que más allá de hablar de la integración de esta prueba, lo que me resulta muy importante compartirles es que cada una de las subpruebas se va identificando si debe quedarse, si debe cambiarse, si vamos a tener que hacerle algunos ajustes, tenemos a lo mejor que sustituir alguna subprueba por un nuevo ejercicio, por una nueva tarea que nos brinde más información. La siguiente, por favor. Nos vamos a adelantar un poquito a esta porque estas ya ustedes las conocen. La prueba nos brinda la oportunidad también de tener puntuaciones compuestas y aquí están las 4 áreas que mencionábamos. Comprensión verbal, la que sigue, por favor. Sí, me ayudan con la que sigue. El razonamiento perceptivo también, adelante. Sí, estas nada más son la descripción de la prueba, así que nos la vamos a saltar un poquito, porque son los índices que ya mencioné. Y nos vamos a ir ahora sí a este vistazo al WISC 5. Si me pasas la siguiente, Alicia, y si me ayuda, por favor, dale tiempo que cargue, y si me ayudas a ponerle, por favor, play. Ahí debe de ir.
Muchísimas gracias. Si me ayudas a pasar la siguiente, por favor, y vamos con un poquito lo que acabamos de ver. Pues en este pequeño video, este video lo van a encontrar ustedes en la página de Pearson, donde se identifica pues la aplicación de la prueba WISC en España. Sin embargo, para México, pues nosotros hemos estado trabajando en los últimos años en la adaptación y la estandarización para poder adaptar esta prueba a las características lingüísticas, culturales y educativas de nuestro país. Y algo que es importante es que esto nos permite, pues, tener, la certeza de que el instrumento con el que vamos a trabajar con nuestros niños tiene las características, necesarias o las características adecuadas para poderlo aplicar. Sobre todo porque los niños españoles tienen características, por supuesto, culturales diferentes y de lenguaje. Entonces, algunas personas nos preguntan, bueno, ¿puedo utilizar la prueba que ya existe? ¿Puedo utilizar ya la versión 5 de España? La respuesta correcta debería de ser que no, porque no está adecuada para la cultura de los niños mexicanos. Y lo que nosotros hicimos, pues, es trabajar con una muestra que es representativa de todo el país, lo que nos permite asegurar que tanto los niños del norte, del centro y del sur del país están representados en las puntuaciones que, que tienen, o que son parte importante del trabajo que nosotros queremos, ¿no? Que no se le vaya a medir a un niño mexicano con un parámetro que no sea adecuado para nuestras condiciones culturales y del lenguaje, por supuesto. La siguiente, por favor. En esta parte, pues también les comparto que el proceso de estandarización, el proceso que hemos llevado para tener y obtener muestras representativas, como ya les decía, incluye a niños de todo el país y esto nos va a ayudar, pues como les compartía, a que sea una prueba pues adecuada para nuestra población. La siguiente, por favor. Otro punto también importante de la prueba, que ya ustedes veían que sí compartimos, por supuesto, con la versión de España, es que la estructura es mucho más actualizada y precisa, a diferencia de las pruebas anteriores. Esta prueba, pues, se volvió a reorganizar para que nos permite evaluar de forma más específica, ya no 4 dominios como la versión anterior, sino 5, en donde vamos a incluir comprensión verbal, comprensión, también esta parte visoespacial, el razonamiento fluido, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y esta estructura que se le ha dado a esta versión va a ayudarnos a que tengamos también la posibilidad de evaluar fortalezas y debilidades cognitivas y esto nos va a ayudar, nos va a acercar a que haya un diagnóstico mucho más preciso y detallado. Em, por ejemplo, en la versión de Estados Unidos existe también la posibilidad de hacer aplicación a partir de tablets y a partir de medios electrónicos. En la versión para México esto no va a ser así, pero se los comparto un poco porque además de tomar en cuenta pues las características de la población, también es importante tomar en cuenta las características del aplicador, ¿no? Y en México y en América Latina, pues no todas las comunidades y no todos los espacios tienen acceso a poder hacer aplicaciones completamente en línea. Y bueno, pues el uso y el apoyo de estos recursos todavía no lo vamos a encontrar en esta versión en español, pero sí grandes cambios que nos van a facilitar entonces tener estos 5 aspectos o dominios cognitivos que resultan importantísimos y muy interesantes. La siguiente, por favor. También comentábamos que es una prueba, la versión 5 que nos va a dar más flexibilidad y más opciones de interpretación. Estas subpruebas que van a ustedes a encontrar van a permitirles, cuando la utilicen, que puedan ustedes también profundizar en otras áreas más específicas y nos va a dar un enfoque también que se ha buscado que sea mucho más adaptativo y que se pueda ajustar a las necesidades del niño y nos va a dar pues un perfil cognitivo mucho más amplio.
Cada versión, por supuesto, ha ido mejorando y busca que haya más elementos que puedan ser de apoyo y de soporte. Así que, bueno, esta versión no nos va a dejar fuera de este aspecto y nos va a permitir tener pues una evaluación mucho más completa. No sé si también se dieron cuenta de que hay subpruebas, perdón, que no se conocían en la versión 4, por ejemplo, balanzas, que es una también interesante. Y ahorita en esta parte en la que nos encontramos, si me pasas la siguiente, por favor, pues es justamente para identificar cuáles subpruebas van a estar integradas en la versión mexicana. Entre estas subpruebas, lo que mencionaba hace un momento es que hay tareas que van a estar más alineadas a las versiones más actualizadas de la comprensión sobre la cognición. Ahora se toma en cuenta, por ejemplo, lo que es el razonamiento fluido, y esto va a permitirnos que haya más capacidad para evaluar cómo los niños van generando este pensamiento abstracto, la capacidad para resolución de problemas. Y otras pruebas también es interesante compartirles, que van a ayudar a que el niño esté mucho en el proceso de evaluación y que sea pues divertido para los niños ir atendiendo esta parte, ¿no? Tenemos una manita levantada, doctora. No sé si quiera dar paso a la pregunta o hasta el final. Creo que perdimos nuevamente a la doctora. Doctora Valencia, ¿nos escucha? Está entrando nuevamente. Hola, nuevamente, perdón, creo que tuve por ahí otra vez una falla técnica, pero ya estoy aquí con ustedes. ¿Sí me escuchan? No se preocupe. Sí, sí, doctora. Le comentaba que hay una manita levantada. No sé si quiere que le demos paso Sí, a la claro, pregunta o al claro, por final. favor. Claro, por favor. Fernanda, por favor. Sí, buenas tardes. Buenos días. Disculpen, una pregunta. ¿Esta prueba ya evita el sesgo con el TDA? Porque la prueba del WIS número 4, cuando los niños tienen TDA, precisamente las que requieren atención, salen bajos, aunque el niño tenga un coeficiente alto y salga alto en todo lo demás. Entonces, ¿esta prueba ya va a modificar eso o sigue todavía con el mismo sesgo? Bueno, en realidad ahí lo que estamos observando es que el déficit en el niño que tiene TDA, justamente lo vamos a encontrar en la dificultad para poder mantener atención sostenida. Entonces, la prueba sigue siendo sensible a esto, es decir, puede ser que en algunas tareas donde se requiere mayor atención, el niño siga saliendo bajo. ¿Por qué? Porque no es una prueba que esté hecha única y exclusivamente para la evaluación del TDA. Y en este caso, la estandarización se hace con niños que tienen inteligencia superior al promedio, niños con inteligencia inferior al promedio y niños que digamos que son población normal, pero no necesariamente con población clínica. Lo que sigue después de tener ya los datos normativos es que podamos aplicar la prueba específicamente con poblaciones particulares, como pueden ser los niños con TDA, y a partir de ahí tener más datos para ver cómo se comporta con esta población. Pero sí le puedo comentar que es una prueba que es muy sensible y que le va a dar buenos indicadores sobre el desempeño de los niños, y las combinaciones de indicadores compuestos pueden darle más información para trabajar mucho mejor con niños que tienen condiciones particulares, como puede ser dificultad para la atención sostenida. Gracias, doctora. Sí, Gracias. muchas gracias. Sí, que nos habíamos quedado en esta, ¿verdad? Sí, así es. Sí, y bueno, pues voy a retomar un poco el comentario también de Fernanda, ¿no? Hay ciertas necesidades que observamos, por ejemplo, si la tarea o la actividad le resultaba pesada a los niños, es decir, poco llamativa o aburrida, pues eso hacía que a veces, pues no es que salieran mal porque
no tuvieran la capacidad de hacerlo, sino porque justamente tenían el tipo de condiciones o problemas para poder hacer frente al tipo de tarea que se le estaba dando. Y entonces ahora lo que vamos a observar es que el WISC va a incorporar pues este tipo de tareas que están muy alineadas con versiones más actualizadas de los procesos cognitivos. Como les comentaba, incluye esta parte del razonamiento fluido, y esto nos va a ayudar muchísimo a que los niños, y bueno, que nosotros podamos tener una mejor comprensión de las habilidades que se relacionan con el pensamiento abstracto y la resolución de problemas, y también otras subpruebas que van a involucrar más al niño, como les decía, de forma divertida y lúdica. La verdad es que las actividades en todo el piloteo que nosotros hicimos y después en la estandarización, pues nos resultan divertidas, los niños están motivados, se cansan menos, y eso pues va a ser también un plus en la aplicación de esta prueba, que sabemos que es larga por el número de subpruebas que conlleva, y que a veces eso puede agotar a los niños, sobre todo a los niños que tienen alguna condición particular o que pueden estar pues ya también agotados del propio proceso, ¿no? La siguiente, por favor. Para ir cerrando, y miren, intentamos ser puntuales para no complicar a nuestros compañeros que están también en el foro y que van a seguir platicándonos de temas muy interesantes. Me gustaría resaltar que este pequeño comentario, este vistazo de lo que vamos a encontrar en el WISC es una buena invitación a que estén atentos, porque estamos ya en fechas muy próximas de tenerlo ya en México. El compartirles que ha sido un esfuerzo compartido muy amplio. Las pruebas Wechsler tienen una gran rigurosidad en su proceso de desarrollo, de creación y de estandarización, y se ha cuidado muchísimo para México. Recuerden que tuvimos que hacer este proceso en una época muy particular. Nos tocó iniciar el proceso de estandarización un poquito antes de la pandemia y después tener que retomarlo cuando regresamos a la normalidad. Por lo tanto, esta prueba representa un trabajo colectivo de muchos investigadores de México Y de bueno, forma importante en este momento en el que se estaban pues pausando muchas actividades por las condiciones relacionadas con el COVID, y que ahora pues nos sentimos muy contentos de saber que está a punto ya de salir a la luz, y que muy pronto vamos a tener oportunidad ya no solamente de platicarles de forma general de las ventajas de la prueba, sino que además vamos a poder compartir ya el uso, la aplicación y algunos datos particulares. Para la prueba, el WISC 5, yo les quiero decir, porque aquí hay un comentario de que si podemos recomendar dónde capacitarse. Yo les quiero comentar algo. Si hay alguien que te está ofreciendo capacitación para la prueba WISC 5 con normas mexicanas en este momento, aléjate de ese lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no está publicada como tal la prueba. La prueba pasa por varios filtros. Hay una revisión con los que hacemos la estandarización, después hay una revisión en la editorial mexicana, hay una revisión en la editorial en Pearson de España y en Pearson de Estados Unidos, y ese es el motivo por el cual la prueba ha sido tan cuidada y tan atendida en todos sus detalles. Entonces, si alguien te ofrece ahorita la versión del WISC 5 para México, todavía no confíes. Y si te están ofreciendo capacitarte en la versión de España, pues ten tus precauciones, porque la versión de España va a ser diferente a la versión mexicana. Y eso es importante. Los estímulos van a ser distintos, las subpruebas están acomodadas para población mexicana y definitivamente es diferente a la versión que tenemos en España. Hay compañeros, colegas que tienen la versión española, y como les decía, pues hay que ser siempre muy cuidadosos, porque no podemos evaluar a los niños mexicanos con normas españolas. Y ahora sí, bueno, pues yo creo que con este comentario que veíamos en el chat, pues no me queda más que darles las gracias, doblemente gracias por su paciencia con las fallas técnicas. Creo que ya habíamos superado el miedo a que no funcionara después de la pandemia, toda esta cuestión del internet. Pero bueno, así nos llega a suceder, y yo por eso también les agradezco doblemente su paciencia para que nos pudiéramos conectar y para que pudiéramos estar reunidos esta mañana. No quiero abusar mucho del tiempo, ¿verdad? Porque tenemos aquí a los compañeros también que van a darnos
una plática también, todo un tema muy interesante que tenemos preparado en el foro. Y bueno, pues yo les agradezco mucho. Miren, ya tuve que salirme por acá, ya estoy asoleada, pero muy contenta de haber podido participar el día de hoy y de haber podido compartirles un poquito del trabajo. Yo tenía planeado contarles un poquito más del detrás de cámaras, que supieran un poquito más del esfuerzo que ha dado la aplicación de más de 1000 WISC para niños en población mexicana. Ustedes pueden imaginarse las horas de entretenimiento que esto implicó en términos del cuidado, de la identificación de los niños, de conseguir el consentimiento informado con los papás y actualmente pues todo lo que implica o ha implicado el análisis cuidadoso de los datos para que ustedes en muy poco tiempo puedan tener en sus manos una prueba que les sea de mucha utilidad. Yo estoy segura que les va a gustar muchísimo, que cuando vean los materiales los van a disfrutar mucho y también hemos abogado mucho porque sea cada vez más sencillo el proceso de calificación, el proceso de evaluación para que cuando ya terminamos de aplicar nosotros también sigamos teniendo pues una prueba que nos permita llegar al resultado en poco tiempo. ¿Vale? Muchísimas gracias y pues les ofrezco nuevamente una disculpa y les agradezco por su paciencia y tolerancia.